pronto para comenzar esta tertulia de viernes 5 de abril de 2024. Voy con los saludos. Estamos con Alejandro Abal. Buen día, Alejandro. Buen día, Romina y audiencia. Marcia Collazo. ¿Cómo andas, Marcia? Buenos días para todos. Juan Grompone. Juan, ¿todo bien? Buenos días para todos. Todo bien. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días para todos y sobre todo para la audiencia que nos escucha siempre, en distintas partes del mundo. ¿Sí? ¿Tienen que mandar saludos o algo? Hoy estaban hablando los contertulios. Sí, los escuché, de la fama que tienen por la tertulia. Fama internacional incluso. Impresionante. Nos escuchan en lugares muy lejanos. Bueno, capaz que no le quemes el telegrama, ¿no? ¿Ah? ¿Iba para el telegrama? No. Ah, bueno. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. La diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar, presentó un proyecto de ley para sancionar el negacionismo con el terrorismo de Estado. La iniciativa busca castigar cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 y en el periodo comprendido entre el 27 de junio del 73 y el 28 de febrero de 1985, es decir, la última dictadura cívico-militar. Para quienes incurran en este tipo de manifestación, el proyecto prevé que deberán corregir el sentido de sus afirmaciones, retractándose en el mismo espacio público en que hayan sido vertidas, y reivindicar el valor de la información recabada científicamente y reparando el daño a la memoria histórica de las víctimas de dichos crímenes. De no hacerlo, la persona será castigada con 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario, abocado específicamente a tareas de señalización, reparación y mantenimiento en sitios de memoria histórica. El primer artículo del proyecto de ley define como negacionismo la negación de hechos respaldados por la evidencia científica con la finalidad de influir en la opinión pública. El texto está inspirado en legislación internacional similar. Por ejemplo, en Alemania existen leyes contra la negación del Holocausto o la apología del nazismo, que según Melgar tienen sanciones mucho más duras de las que prevé su iniciativa. Melgar dijo, hablando con La Diaria, que el terrorismo de Estado en Uruguay es algo comprobado históricamente y no pasa por interpretaciones, por visiones o por relatos. Por lo tanto, negar lo que pasó, señaló, es un ataque a la democracia. La iniciativa ya recibió críticas. Por ejemplo, el diputado Eduardo Luz dijo que el proyecto es inconstitucional porque viola el artículo 29 de la Constitución, que dice que es absolutamente libre la expresión de pensamiento siempre y cuando por expresar el pensamiento no se cometa un delito. Bueno, ¿cómo vieron esta iniciativa? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la discusión a propósito de este tema? A ver, ¿quién quiere arrancar? El abogado. ¿El abogado o claro, la abogada? A primero ver. veamos. Y la abogada también. Se miran ahí. Ustedes dirán. No, ¿Verdad, Juan? ¿Quién? Primero los abogados, después los ingenieros. Piedra, papel o tijera, no. Es inverosímil, dijera. Bueno, yo creo que aquí hay que andar con mucho cuidado cada vez que hablamos de creación de normas, y más en un país como este que sufre de una enfermedad crónica, que es la falta de una adecuada técnica legislativa. Y yo ya lo he dicho en otras tertulias a esto, y no puedo menos que decirlo porque yo vengo de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de la República, que justamente se ocupa de pensar en estas cosas, ¿verdad? De abordar temas como estos tan delicados, pero que además los mira desde la óptica de la adecuada técnica legislativa. Esas palabras que tú decías antes de Lutz, por ejemplo, bueno, ahí tenés una cosa que en realidad o es una tautología o es un absurdo, porque la libertad de expresión es... como dice en tanto Luz, no se incurra en delito. Y exacto. bueno, pero ¿cuándo se incurre en delito? Cuando se crea una norma que tipifica un delito. Entonces, un poco la serpiente que se muerde la cola, es eso, no es un argumento sólido. Por otro lado, yo diría que esa frase de la negación de hechos respaldados por la evidencia científica es muy importante. Sí, eso sí, ahí tenés un anclaje a la realidad, más allá de las intenciones que pueda haber detrás de los negacionismos. Bueno, los negacionismos existen de toda la vida. Yo voy a tratar de no ser demasiado extensa en esto, pero
Bueno, el negacionismo del holocausto judío, yo creo que existió desde el primer día en que se tomó una medida sistemática y masiva contra la población judía en Alemania. Desde ese día. El holocausto armenio, lo mismo. Los turcos negaron siempre, pero tajantemente. Incluso llegaron a decir disparates como que... Y bueno, todos esos armenios que faltan, 1,5 millones más o menos, estarán en otros lugares. Vaya a saber dónde. Yo misma recibí en el año 2019, en 2020, en plena pandemia, una de esas cadenas de mensajes, un mensaje de odio que circulaba muchísimo. Ahora, yo en lo personal no los recibo en mi WhatsApp, pero en ese momento lo recibí y decía que los desaparecidos andaban todos por Suecia. Los desaparecidos uruguayos. Uh-huh. Bueno, esos son más crudo negacionismo. Entonces, estamos hablando de cosas muy peligrosas, por supuesto. Y muy lesivas, no solamente para los derechos de los desaparecidos en sí mismos, no solamente para la construcción de democracia, que es como la piedra de Sísifo, que te descuidas un momentito y te aplasta porque rueda para atrás de nuevo, ¿viste? Y vos tenés que volver a empujar la cuesta arriba. Y te descuidaste y de vuelta te pasó por arriba. No nos podemos descuidar con estas cosas. Pero además lesivo, no solo para los familiares de todas esas personas desaparecidas, sino para todos los uruguayos que no necesitamos que nos pasen las cosas en carne propia, para entender el valor de la democracia. Ahora bien, vuelvo a decir, acá tenemos que tener adecuados puntos de inflexión a la hora de nuevo de las técnicas legislativas, porque yo creo que hay que diferenciar con mucho cuidado el caso del negacionismo, hay que conceptualizarlo, el caso del negacionismo puro y duro, uh-huh. Acá no pasó nada, acá no se torturó, no se desapareció nadie, de lo que podrían ser las fronteras y los límites de las interpretaciones y de las visiones sobre esas cosas. Porque no es lo mismo interpretación que negacionismo. Uh-huh. Entonces, ahí habría que ir primero a una adecuada diferenciación conceptual y después, naturalmente, si se sancionara una ley de ese tipo, como en toda ley, bueno, va a tener un núcleo duro, un núcleo verbal, de caso típico, y va a tener unas orillas de penumbra. Sí, acá estoy viendo el proyecto en su artículo 1, define el negacionismo como la negación de hechos respaldados por la evidencia científica con la finalidad de influir en la opinión pública. Bueno, el núcleo duro, digamos así, de la norma podría llegar a ser eso, negar la evidencia científica. Es decir, que esa evidencia científica es la prueba real, incontrovertible de determinadas cosas. Después están las zonas de penumbra que tiene uh-huh. toda ley, toda norma, pero más grave si es una norma penal. Entonces, cuidado. Por eso digo, me guardo para una segunda intervención. Dale. Especificar más esto. ¿Quién sigue? El otro abogado, a ver. Bueno, el proyecto de ley recién, gracias a Romina, lo tengo a la vista, aunque sí había leído cuál era el contenido, artículo periodístico. De todas maneras, la primera observación que hago es que, a mi juicio, es innegable el terrorismo de Estado que ha existido en Uruguay. No creo que se pueda negar eso, pero si hay alguien que lo niega, creo que por lo menos comete una grave equivocación, por lo menos. Lo que no estoy de acuerdo es que se pueda hablar del periodo que empieza en el 13 de junio del 68. En todo caso, creo que se debe asociar a la ruptura del gobierno democrático, que en realidad ocurrió en el año 73. El día que me recibí abogado, el 27 de junio del 73, que no tiene nada que ver, pero lo tengo muy presente por esa circunstancia. De todas maneras, además de eso, creo que ya que estamos en tren de darle importancia a actitudes como las negacionistas de que existió un terrorismo de Estado, también deberíamos abarcar lo que es el terrorismo en general en nuestro país. Es indiscutible, me parece a mí, que previamente incluso al terrorismo de Estado existió también actos terroristas y muy marcados. ¿Se acuerdan cuando volaron el bowling en Carrasco? Que Gustavo Servino, que después tuvo el episodio de los Andes,
fue una de las personas que consiguió meterse adentro de aquella cosa horrible que había ocurrido y salvar la vida de la empleada doméstica que estaba ahí encerrada, y que trató de salvar la vida de uno de los terroristas y no pudo porque ya estaba muerto. Bueno, ese es un ejemplo. También está el ejemplo del golf. Y bueno, ahí hay otros, ¿no? Que actos típicamente terroristas que no buscaban nada más que efectivamente ejercer el terror. De manera que si se trata de y lo dije nada más que como ejemplo, puedo tener una lista más larga. Si se trata de enjuiciar a quienes niegan el terrorismo, enjuiciemos a quienes niegan el terrorismo de Estado y el terrorismo general, en nuestro país en particular. Y con la salvedad de que no me parece razonable empezar a decir que hubo terrorismo de Estado a partir de junio del 68. Por otro lado, creo que una cosa muy distinta es la negación de la existencia del terrorismo de la apología del terrorismo, que son cosas distintas. Lo que, hasta donde yo conozco, por ejemplo, en Alemania está prohibido, y es un delito, es la apología del nazismo. No la negación del holocausto, sino la apología del nazismo y de todo lo que está penado como delito, ¿no es verdad? Bueno, quizás eso sería más razonable. Pero además de todo eso, creo que seguir inventando delitos, y digo inventando delitos en cuanto a la labor legislativa, como se suele hacer cuando se proponen cosas como la que estamos viendo, y no por el contenido, sino por el hecho de seguir agregando delitos. En una estructura legislativa como es la del Código Penal, que ya tiene una enorme cantidad de delitos extracódigo que hace difícil interpretar cuáles son realmente los delitos que existen, creo que es un error. Está más que claro para mí de que debería rehacerse el Código Penal, y bueno, si se quiere discutir la inclusión de algo como esto que se está proponiendo, bienvenido, pero proponerlo como un delito más que se agrega por una ley más y que va a ir en algún apéndice de la edición de algún Código Penal junto a otras decenas de leyes que han dispuesto, que han generado nuevos delitos, me parece un error. Mire, para darles una explicación más fácil, que de la cual soy bien conocedor, el Código del Proceso Penal, no el penal, sino el Código del Proceso Penal, que se aprobó en el 14 y se entró en vigencia en el 17, a fines del año 2017, tiene ya 16 leyes distintas que lo han modificado. Y van a venir más. Ya hay otra, la 17 sería muy importante, por otra parte, que seguramente se va a aprobar y que nuevamente lo modifica. Bueno, esa no es una manera de proceder. Y el Código Penal es del 34. Imagínense las decenas de leyes que han establecido delitos o modificado figuras delictivas o modificado otras disposiciones del propio Código que no refieren directamente a la creación de delitos, sino a la acción típica, la culpabilidad, etcétera. La cantidad enorme de leyes que se han aprobado y que hacen muy difícil la labor de la gente especialista para saber qué es un delito y qué no es. Entonces, al margen del contenido del proyecto de ley, insisto, seguir proyectando nuevos delitos, como sería el caso, y al margen del contenido, que ya hice alguna observación, me parece que es un error. Gonzalo, Juan. Dale, Gonzalo. Lo veo a Juan muy callado. Por ahora. Se ve que se está guardando. Se está guardando alguna cosa ahí. Bueno, yo francamente no vivía en el Uruguay en esa época, ni en el periodo 68 a 73, ni después. ¿Ah? ¿Por tu juventud esa? No, porque estaba estudiando afuera del país. Y después volví, estuve acá 3 meses en el año 69 y me fui de vuelta. Así que lo que sí me queda absolutamente claro, ahora que sí llevo muchos años viviendo en el Uruguay, es que acá no hay ninguna duda, yo diría en toda la población uruguaya, sobre que la experiencia que se vivió en ese entonces no la queremos vivir nunca más. Y sobre eso creo que todos los partidos políticos se han expresado de una forma absolutamente contundente. Contundente al punto tal que han arrinconado a las Fuerzas Armadas de hoy día en el Uruguay en una posición que
muy poco envidiable. Yo creo que nosotros en los últimos años hemos vivido prácticamente de espaldas a las Fuerzas Armadas, lo cual es un peligro para cualquier país y es inconducente. Lo mismo pasó en la Argentina, y ya ven como ahora el señor Milei, el presidente de la Argentina, ha hecho como un acto público, como reivindicando las Fuerzas Armadas, que es una exageración para el otro lado. A mí me parece que este es un tema que en el Uruguay se ha manejado bien. Yo sigo sin entender por qué aquellos militares que estaban en actividad en aquella época o que siguen en actividad ahora, o militares nuevos, simplemente no proveen la información que tienen porque la tienen, y simplemente dicen, mire, esta es la verdad y terminemos con esto una vez por todas, porque sigue siendo realmente inaceptable de que haya gente que sepa cuál fue el destino de muchos compatriotas durante ese periodo y que eso no se pueda saber. Así que sobre eso, yo creo que sobre eso la mayor parte de los partidos políticos tienen consenso. Ahora, debo también decir que esta iniciativa, más allá de los comentarios legales que se hicieron, la oportunidad de sacar esto ahora y de quién proviene, porque proviene de esta diputada que es muy poco cuidadosa con las declaraciones que hace y con cómo juzga a miembros de la oposición. A mí me resulta muy sospechoso. Si esto hubiera sido una iniciativa de la Comisión de los Derechos Humanos, parlamentarios, diría, bueno, veámoslo, a ver por qué es que están sacando esto ahora y cuál es el motivo, ¿no? Y a dónde vamos con esto. Pero viniendo de quien viene y en este momento, francamente a mí me da la sensación de que en vez de tratar de arreglar el problema de fondo, que yo creo que hay todavía cosas que debemos arreglar, y como digo, las debemos arreglar, porque tenemos que volver a reincorporar a las Fuerzas Armadas del país en la sociedad y en el lugar que les corresponde. Porque sí hubo una dictadura, fue una dictadura infame, se cometieron todo tipo de delitos, pero los que están ahora en las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas del Uruguay. Y nosotros tenemos que devolverles el lugar que le corresponde con el respeto que le corresponde. Y desde mi punto de vista, como dije, sigo sin entender por qué no salen a la luz con las cosas que todavía faltan por saber y terminamos de una vez con esto. Pero no creo que esto sea una iniciativa que nos aporte algo en este momento, y si me permiten, visto la edad de la diputada, que seguramente no había nacido, sobre todo en el año 68, que es donde ella empieza, y visto que pertenece al Partido Comunista, yo creo que estaría muy bien que se ocupe de los derechos humanos que se están violando en los partidos comunistas de América Latina, que están en el poder o similares, y no tanto de lo que pasó aquí hace 50 años. Un poco de equilibrio en ese sentido me parece que sería muy bienvenido. Juan, tu opinión. Bueno, yo creo que pensar no es un delito, y tampoco manifestar ideas, por absurdas que sean, ¿no? Y quiero recordar una frase de Einstein que decía: si una idea nueva no parece al principio un disparate, no tiene ningún alcance de decir algo nuevo o algo útil, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado con eso de que las cosas que parecen un disparate al principio. Entonces, sobre esta ley, a mí me parece que la ley es mala y mal redactada. Y quiero referirme a dos cosas que a mí me molestan. El primer artículo termina dice negar el negacionismo del terrorismo de Estado con la finalidad de influir en la opinión pública. Ahora, ¿cómo se verifica que algo influye en la opinión pública? Lo que nosotros estamos diciendo ahora, en este momento, ¿influye en la opinión pública o no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se verifica eso?
Es decir, creo que las leyes tienen que tener criterios razonables de verificación y que enfrenten a los fiscales y a los jueces en una manera no demasiado difícil, ¿no? La segunda cosa es la mención reiterada a prueba científica. Uh-huh. Como ahí se usa la palabra prueba científica como algo irrefutable. Y si hay algo que es refutable, son las pruebas científicas. Las verdades científicas, la cualidad que tienen es de ser refutables. Mira, acá la tengo un mensaje. La importancia que tienen es de ser refutables, no de no ser invaliables. Tengo un mensaje de Germán que iba por ese lado. Dice, la ciencia se trata justamente de intentar derribar hipótesis previas y construir nuevas. Es la mejor versión del entendimiento de la realidad que conocemos, no es una verdad absoluta. Condenar personas por ir en contra de la ciencia es básicamente inquisición moderna. Claro. Yo estoy de acuerdo. ¿De quién es ese telegrama? Germán. Bueno, entonces, ahora volviendo al terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es una idea definida y aplicable a la última dictadura del Uruguay y a otros países. Lo que pasa, creo que todo esto es una reacción al haber intentado borrar o borrado en los libros de historia la frase, ¿no? Pero creo que esta ley no lo va a arreglar. Porque esta discusión, y a partir de lo que decía Alejandro, tiene que ver con aquello que discutimos hace algunas semanas, ¿no? Aquella idea de cambiar la expresión terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que quería decir. Yo quería agregar varias cosas. Una de ellas es que de ninguna manera voy a descalificar al mensajero. Es decir, en este caso a la diputada Melgar. Eso me parece un argumento, una falacia argumentativa. En primer lugar. En segundo lugar, eso de que habría que ocuparse de que porque es comunista tendría que ocuparse de los regímenes dictatoriales comunistas, bueno, si yo lo fuera a tomar en una lógica de extensión, tendría que señalar que por qué durante tantos años en América Latina los partidos tradicionales de Uruguay no se ocuparon en descargar un látigo de 7 colas sobre otras dictaduras que no son de cuño comunista y que han sido terriblemente sanguinarias en América Latina. O sea, ninguno de esos argumentos para mí es válido. Habría que preguntarle a los partidos tradicionales. Bueno, pero sí, entonces habría que preguntarle a la diputada Melgar y al Partido Comunista. Seguimos en la lógica. Bueno, seguimos en la lógica. Pero además yo quiero citar acá, porque parece como que se hubiera instalado un clima de que esto es poco menos que absurdo, esta propuesta. No es absurda en absoluto. Lo que sí es absurdo es que se haya realizado una consulta popular para asegurar la impunidad de los terroristas de Estado en este país. ¿Y por qué es absurdo? Porque son delitos de lesa humanidad, cuya vigencia y aplicación no le corresponde a ningún pueblo en particular del orbe, por una consulta legal, entre comillas. Y sigo. O sea, si estoy tratando de contextualizar por qué no es ningún disparate lo que se propone. Puede ser que haya que pulir muchísimo esta propuesta, pero por supuesto, pero eso no va en contra de nada. Acá el problema, lo grave que está de por medio, y por eso es un tema que no deberíamos desechar ni tirar para el costado, que lo que se está dando, porque hay un negacionismo en Uruguay y lo sabemos todos, entonces lo que se está produciendo es una especie de intención de ocultamiento de la historia y de los hechos que han afectado y marcado nuestra sociedad. Y eso, obviamente, que si se hiciera la ley, nadie podría alegar que se limita su libertad de expresión negando hechos. No, eso no se puede alegar, porque justamente eso sería confundir la libertad de expresión con la comisión de un delito. Ya existen en el Código Penal y en los tratados internacionales cosas que son delitos. Yo no puedo decir, yo tengo la libertad de expresión de discriminar y de incitar. No, señor, no lo tiene. Es un delito, no confunda. Y además quiero citar la convención... A ver ahí, si te entendí, vos decís, no es necesario establecer este proyecto de ley porque como tal estaría ya tipificado por lo que son los tratados internacionales. No, digo que no se puede alegar que este proyecto de ley sería inválido o impertinente porque afectaría la libertad de expresión. Ok. ¿Sí? Entonces, yo acá quiero citar en la Convención Americana de Derechos Humanos,
en el artículo 13, ¿y sabes cuál es el nombre del ítem? Libertad de pensamiento y de expresión. Y en el punto 5 dice: estará prohibida por ley toda propaganda, y ahí estamos de vuelta. ¿Qué es propaganda? Como dice, ¿qué es influir en la opinión pública? Bueno, se verá en cada caso concreto. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia. Entre nosotros hubo claras incitaciones a la violencia últimamente. O cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo. Por ningún motivo. Y acá, ¿sabes qué hubo? Hubo violencia sistemática contra grupos de personas durante el terrorismo de Estado. Entonces, y todavía nos dimos el lujo de garantizarles la impunidad. Entonces, desechar de buenas a primeras esta aproximación, porque no es otra cosa que una aproximación, a empezar a establecer un diálogo nacional sobre la posibilidad de legislar esto, me parece que es un asunto muy serio. Alejandro, ¿vos qué ibas a agregar? Bueno, yo planteo de vuelta que una cosa es la negación del terrorismo y otra cosa es la apología. Son cosas distintas, ¿no? ¿Verdad? Alguien, creo que dentro de la libertad de pensamiento y también de expresión puede existir la posibilidad de que alguien argumentando adecuadamente, que no es lo que creo que pueda hacer, pero si le pudiera hacer, pudiera negar que haya habido determinados hechos que parecería que indudablemente existieron. Y otra cosa es hacer apología de eso, que es algo diferente. En segundo lugar, me permito también volver a notar que para mí no, en todo caso, lo que habría que tratar de perseguir es no la negación, sino la apología, pero bueno, ya que estamos en la negación en el texto, la negación del terrorismo en general, ¿verdad? No del terrorismo de Estado exclusivamente, por más que en nuestro país haya sido mucho más grave el terrorismo de Estado que el terrorismo que previamente ejercieron algunos grupos, llamémosle antidemocráticos. Y en tercer lugar, creo que el mecanismo que se ideó acá en Uruguay para emparejar lo que fue la amnistía de quienes también cometieron actos terroristas, y fue una amnistía aprobada por ley, no me parece que sea nada disparatado. Por 2 veces se le pidió la consulta al pueblo y por 2 veces dijeron que estaban de acuerdo con la llamada ley de caducidad, que pretendía de alguna manera, que iba más allá de eso, pero pretendía de alguna manera, al menos formal, emparejar la situación con la amnistía de quienes habían cometido violaciones de los derechos humanos muy graves y actos de terrorismo, no por el lado del Estado mismo, sino de la otra parte. No voy a hacer una defensa de la ley de caducidad ahora, porque además tiene una explicación histórica que va mucho más allá de lo de emparejar con la amnistía, pero bueno, no puedo negar la validez de eso. No, yo quiero aclarar que si hubo partidos tradicionales, partidos políticos tradicionales en Uruguay, que fueron cómplices de otras dictaduras latinoamericanas de derecha, que las hubo y si las habrá habido, yo no me identifico como de partidos tradicionales, así que no me siento aludido. Ahora, lo que sí voy a decir es que si alguien se va a poner en un púlpito a dictar moralidad y lo que son los derechos humanos y el respeto que hay que tener por los derechos humanos, por las libertades individuales, cuando está en el Estado y nos está dictando cátedra acá en el Uruguay, y al mismo tiempo en América Latina hay regímenes que violan absolutamente todos esos derechos humanos, empezando por la libertad de expresión, libertad... Digo, a mí que me den sermones incluso me gusta, pero me fijo mucho desde qué púlpito me los dan. Y el púlpito de esta diputada a mí no me sirve para nada. Eso es lo que quiero aclarar. Si tú tenés principios morales, son principios morales universales. Y no me vengas a hacer lecciones de moral aquí si no las aplicás a la gente que tiene tu misma ideología. ¿Cuánto te quedó algo?
amables. Ya enseguida volvemos con otro tema aquí en la tertulia.